Estuvieron allí mucho tiempo porque pronto se abalanzaron sobre los hombros y platos de piedra, luchando maleducadamente por los tazones y las sillas. Fue una suerte que estuvieran hechos de piedra, de lo contrario hubieran quedado reducidos a añicos en muy poco tiempo. La batahola era francamente indescriptible y solo amainó cuando a los monos les fueron fallando las fuerzas y se echaron a descansar tranquilamente en la hierba. El mono de piedra se sentó entonces en el sitio más elevado que pudo encontrar y les dijo con ademán solemne: caballeros, como vos bien sabéis, y el dicho reza, quien no goza de confianza no puede realizar hazaña alguna. Vosotros mismos acordasteis no hacerme mucho. Vosotros mismos acordasteis no hace mucho que quien traspusiera la cortina de agua y volviera a cruzarla sin sufrir daño alguno, sería nombrado vuestro rey. Pues bien, yo lo he hecho una vez, sino dos, y he tenido incluso la delicadeza de traeros a vivir a un lugar tan privilegiado como este, para que gocéis de sus maravillas y criéis sin ningún sobresalto a vuestras familias. ¿Cómo es posible, pues, que no os arrodilléis ante mí y me presentéis vuestros respetos? Es que habéis olvidado tan pronto vuestra promesa. ¿Qué clase de mono es que no cumple su palabra? Al oírlo, todos los monos se sintieron profundamente avergonzados y, cruzando las manos sobre el pecho, se postraron humildemente en la tierra. A continuación le fueron presentados sus respetos uno por uno, empezando por los de más edad y terminando por los más jóvenes. Cuando hubieron terminado, se inclinaron reverentes ante él y gritaron todos a una: ¡Viva nuestro rey! De esta forma fue entronizado el mono de piedra, que empezó a ser conocido a partir de aquel mismo momento como el hermoso rey de los monos. Así lo atestigua un antiguo poema que dice: una vez que todo hubo surgido en la copulación del cielo y la tierra, apareció una roca divina de la unión de la luna y el sol. Pronto se transformó en un nuevo que, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en un espléndido mono. Su inteligencia era tan profunda que llegó a penetrar en el mismo gran Tao y a conocer el secreto del mismísimo elixir de la vida. Nadie ha visto jamás los rasgos de su espíritu, porque carece totalmente de forma. Pero su obrar es de todos conocido y jamás ha dejado de ser ensalzado por doquier. Su recuerdo perdurará de edad en edad, porque es un rey sabio cuyo dominio se extiende más allá de las imprecisas fronteras del fluir eterno. Sin pérdida de tiempo, el hermoso rey de los monos seleccionó a los más valientes e inteligentes de sus súbditos y los nombró ministros y oficiales. Todos aceptaron esos nombramientos sin envidia ni rencor y se pusieron a recorrer el nuevo mundo que les había tocado en suerte habitar. Su existencia no podía ser más idílica. Por la mañana recorrían la montaña de las flores y frutos, retirándose a descansar a la caverna de cortina de agua. Cuando la noche caía y todos yacían en la oscuridad, los monos vivían en una armonía perfecta, sin mezclarse con otras bestias y animales, celosos de su independencia y pendientes solamente de su propia felicidad. Durante la primavera recogían flores, frutos; durante el verano, en el otoño, bayas y nueces y raíces; y en el invierno, ¿qué más podían pedir? El hermoso rey de los monos llevaba gozados 300 o 400 años de una existencia tan plácida como cuando un día, mientras asistía
a un banquete rodeado de los otros monos, se puso de pronto tan triste que las lágrimas empezaron a fluir libremente por sus mejillas. Los monos se llegaron hasta él, alarmados, e inclinándose con más respeto que de costumbre, le preguntaron: ¿se puede saber qué es lo que os pasa, gran señor? Aunque he de admitir que ser vuestro dueño ha traído la paz a mi espíritu, respondió el rey de los monos, la incertidumbre del futuro se ha apoderado de él y ha plantado en mi corazón la semilla de la inquietud. Vamos, majestad, exclamaron los monos, soltando la carcajada. ¿Cómo es posible que no estéis satisfechos con la vida que llevamos? Habitamos una montaña inmortal, enclavada en una tierra sagrada, y por la noche descansamos en una cueva que pertenece a los mismos dioses. ¿Es que no os satisfacen los banquetes que ofrecemos a diario en honor vuestro? Hasta los inmortales tienen envidia de nuestra existencia. Ni siquiera los fénix y los unicornios tienen poder alguno sobre nosotros. Y lo que es más importante, hemos escapado totalmente a la influencia del hombre. ¿Qué bendición puede haber más grande que esta independencia de la que ahora gozamos? ¿Cómo podéis afirmar que os preocupa el futuro? Es verdad que no estamos sujetos a las disposiciones humanas, ni somos los esclavos de ningún animal, y que ni siquiera la vejez tiene poder alguno sobre nosotros, admitió el rey de los monos. Pero eso no quiere decir que hayamos escapado a la influencia de Yama, el rey de ultratumba. ¿De qué nos habrá servido vivir tanto tiempo si a la postre hemos de morir? ¿No comprendéis que a pesar de nuestra paradisíaca existencia no nos contamos entre el número de los inmortales? Al oírlo, los monos se llevaron aterrados las manos a la cara y empezaron a llorar desconsoladamente. La inquietud de su rey se había apoderado también de su espíritu. Atormentados por el insoportable pensamiento de su propia desaparición. Sin embargo, cuando más desgarradores sonaban sus gritos, adelantó uno de los monos de rango inferior e inclinándose ante su señor, dijo con estremecedora convicción: como muy bien sabe vuestra graciosa majestad, dentro de las 5 clases de seres vivos que existen, solo hay 3 que han logrado escapar a la tiranía de Yama, el rey de ultratumba. ¿Sabes tú cuáles son?, le preguntó sorprendido el rey de los monos. Por supuesto que sí, respondió él. Solamente hay que estar un poco familiarizados con la religión para conocer esas verdades. Los únicos que no están sujetos a la muerte son los budas, los inmortales y los sabios. Tan solo ellos han conseguido romper la férrea rueda de la transmigración, escapando de una vez por todas a la serie infinita de nacimientos y muertes que nos aguardan a los demás, y poseyendo una existencia tan larga como la del cielo, la tierra, las montañas y los cursos de agua. ¿Sabes dónde viven esos seres tan extraordinarios?, volvió a preguntar el rey de los monos. No hay que salir de las tierras de Jambudvipa para dar con ellos, contestó el mono religioso. Habitan de hecho en las cavernas de las montañas inmortales de ese lejano continente. En ese caso, concluyó el rey de los monos, temblando de satisfacción y esperanza, mañana mismo abandonaré esta montaña y partiré en su busca. Daré con ellos, aunque tenga que recorrer toda la tierra y alcanzar los mismos confines del mar. Cuando lo haya hecho, permaneceré a su lado hasta que me hayan transmitido el secreto
de la eterna juventud, y así me libraré para siempre de la inquebrantable tiranía del rey llama. Su entusiasmo por escapar a las redes de la transmigración y convertirse en un gran sabio en todo similar al mismo cielo, se apoderó de todos sus súbditos, que empezaron a aplaudir entusiasmados mientras se decían unos a otros: qué maravillosa idea ha tenido nuestro soberano. Mañana recorreremos de cabo a rabo la montaña, escogeremos todos los frutos y bayas y que encontremos, y daremos un espléndido banquete de despedida a nuestro gran rey. En cuanto hubo amanecido, los monos partieron en efecto a la búsqueda de melocotones, frutos, hierbas aromáticas y raíces dulces. Recogieron además orquídeas, crisantemos y otra clase de flores exóticas, y adornaron con ellas la enorme mesa de piedra que había junto al muro principal de la mansión. Fue allí exactamente donde tuvo lugar el rutilante convite de despedida. El aroma de los vinos se confundía con el de las cerezas rojas de madurez y de lúbrica tentación, y el de las ciruelas de fina piel y pulpa dulce. A su lado se veían ramas de lechíes, algunas todavía en flor, espléndidas peras doradas que recordaban por su forma cabezas de sonrientes conejos, hermosos dátiles palpitantes como corazones de pollo recién arrancados, olorosos melocotones dulces como el mismísimo elixir de la vida, fresas cargadas de acidez y dulzura al mismo tiempo, que traían a la memoria el ambiguo sabor de ciertos quesos y la mantecosa suavidad de la nata, inmensas sandías cargadas de rubor de doncellas, de su pulpa y de sus lágrimas de azabache, de sus sonrisas, de sus semillas, sabrosísimas granadas que una vez abiertas parecían extraños seres preñados de rubíes, espléndidos racimos de uva que se convertían en mosto nada más tocarlos, ahogando en su zumo como el vino la sed y la ansiedad, naranjas pintadas de sol que rivalizaban con luminosidad con la amarillenta fiereza de las nueces y las almendras. Toda clase de frutos, semillas y bayas llenaba en definitiva la espléndida mesa de mármol, que se extendía con coqueta gallardía, paralela al muro anterior de la casa. De nada puede presumir el buen gusto de los humanos comparado con el que aquel día hicieron gala los traviesos monos de la montaña. El rey ocupó la cabecera de la mesa, mientras los demás fueron tomando asiento según su rango y edad. El banquete duró un día entero, el vino corrió como los torrentes, y todos los monos se turnaron en servir a su soberano, que en ningún momento dio muestras de sentirse medianamente ebrio. A la mañana siguiente su sobriedad era de hecho absoluta. Se levantó muy temprano, convocó a todos los súbditos y les dio instrucciones muy precisas para el viaje, diciéndoles: cortad unos cuantos pinos y construid una balsa con ellos. Como pértiga usaré la vara de bambú más larga que podáis encontrar. Ya sabéis que el mar es profundo y el viaje por fuerza ha de durar muchos días. Por eso habréis de preparar también gran cantidad de bayas y frutos con los que poder alimentarme. Cuando todo estuvo dispuesto, montó en la balsa y de un poderoso golpe de pértiga se adentró a las aguas del océano inmenso. El viento le ayudó en su intento, soplando
con fuerza de dirección al extremo sur del continente de Jambudvipa. El poema habla claramente de su gesta, diciendo: el mono que debe su existencia a lo alto abandonó la montaña en la que habitaba y gobernó con pericia su alza, hasta que logró colocarla en las mismas manos del viento. Impulsado por su fuerza, surció los mares en busca de la inmortalidad. Esa ansia se había enseñoreado de su espíritu, expulsando de él cuantas cuitas nos aferran a los demás mortales, a la tela de araña de espíritu y de existencia. Su corazón y su mente habían sido predestinados a realizar grandes gestas. Por eso se vacilaba y se vaciaba ahora de todo y se lanzaba a la nada de la distancia en búsqueda del inapreciable misterio de los orígenes y la muerte. La suerte siguió su derrota con gesto seguro. Durante días no dejó de soplar. De hecho, un fuerte viento del sureste se llevó su alza hasta las costas del noroeste, en el extremo mismo del continente de Jambudvipa. Cansado de tal largo periplo, tomó un día la pértiga y tras comprobar que las aguas habían dejado de ser profundas, saltó de la balsa y nadó con fuerza hacia la playa. El lugar bullía con una animación extraordinaria. A donde quiera que se dirigiera la mirada podía verse gente atareada. Algunos se afanaban pescando, otros cazando patos salvajes, a quienes se dedicaban a la búsqueda de almejas, cavando pacientemente en la arena. El de más allá hacía diques para que el agua al secarse dejara su pozo de sal. Al ver acercarse al rey de los monos, fiero como un espíritu y torpe como una bestia, abandonaron sus redes y sus cubos y corrieron despavoridos a esconderse. Solo uno de ellos, que estaba cojo y no tenía miedo a nada, siguió en su sitio sin prestarle la menor atención. Con inusitada pericia, el mono le despojó de sus ropas, dejándole totalmente desnudo y poniéndoselas él como mejor pudo. No tardó mucho en acostumbrarse a ellas y de esta forma pudo pasar más desapercibido entre los hombres, cuyas costumbres y modos de vida llegó a dominar casi a la perfección. Recorrió ciudades y pueblos, se adentró en lonjas y mercados, habló con unos y trabó amistad con otros, descansó durante la noche y llenó la barriga durante el día, pero en ningún momento se olvidó de los Budas, los inmortales y los sabios poseedores del secreto de la eterna juventud. Fue así como descubrió que los hombres solo corrían detrás del lucro y la fama, sin importarles para nada el fatídico fin que les aguardaba. Ni uno solo de los que conoció mostró jamás la más mínima preocupación por la muerte, como si nunca hubiera de acaecerle a él. ¿Cómo era posible que su búsqueda de fama y fortuna no acabara jamás? El ansia por las riquezas y el poder los tiranizaba, como un gobernador sin entrañas, pero ellos se ofrecían gustosos a su juego, levantándose temprano de sus lechos y volviendo a ellos al anochecer. Por conseguir una sola moneda de cobre no les importaba montarse en sus mulos y cabalgar durante días sin fin. Su avaricia carecía de toda medida. El que había llegado a primer ministro soñaba con ser rey, y el que había alcanzado ya el trono aspiraba a convertirse en Dios. Pobres seres infelices, sedientos del reconocimiento y el honor,
absurdos ignorantes de la inevitable llamada de llama. Su ceguera los obliga incluso a amontonar riquezas y fama para sus hijos y nietos, como si estos no hubieran de padecer la misma enfermedad. ¿Por qué nadie escapaba de esa locura y se detenía a pensar en el implacable fin que le aguardaba? Con tan deplorable actitud a su alrededor, no es extraño que la búsqueda del rey de los monos se tornara totalmente inútil. ¿Cómo iba a dar con el secreto de la inmortalidad si nadie se preocupaba por ella? Pero no se desanimó. Durante 8 o 9 años no hizo otra cosa que recorrer pueblos y cruzar ciudades, hasta que finalmente llegó hasta el extremo opuesto del desconcertante continente de Jambudvipa. Ante él se extendía la interminable placidez del gran océano occidental. Era tan inmenso que se sintió la urgencia de adentrarse en sus aguas, seguro de que los inmortales habitaban más allá de la línea del horizonte. Sin pérdidas de tiempo construyó una nueva balsa, similar a la que había usado en su anterior periplo, y se lanzó ilusionado a las aguas. Tras muchos meses de penosa navegación, arribó por fin a las lejanas costas del continente de Aparagodanilla, situado en el extremo occidente del mundo. Pero parecía estar totalmente deshabitado y su entusiasmo sufrió un serio revés. Con gesto cansado, se adentró en la tupida selva que se extendía al otro lado de la playa y descubrió una impresionante montaña, cuya cresta se perdía entre las nubes y cuya base se hallaba firmemente anclada en la espesa vegetación que todo lo cubría. Su inmarcesible belleza le hizo recuperar la esperanza y se lanzó a la conquista de su cumbre, sin importarle para nada el peligro que podían suponer los lobos, las alimañas, los tigres y las panteras, que sin duda alguna habitaban en sus faldas. El rey de los monos no temía nada. A medida que se ascendía, iba descubriendo un paisaje de indescriptible hermosura, y eso le hizo olvidarse definitivamente de las bestias. La montaña formaba en realidad parte de la amplísima cordillera, cuyos picos se alzaban en la distancia alineados como lanzas de un ejército a punto de entrar en batalla. En algunos reverberaba el sol como si realmente estuvieran hechos de acero, mientras que otros se hallaban cubiertos de una espesa niebla azulada que hacía presentir la inminencia de una lluvia torrencial. Sin embargo, lo que a todos identificaba era el profundo verdor de la impenetrable vegetación que los cubría. Sus árboles viejos, como el mismo mundo, tenían sus ramas entrelazadas y junto a ellos pasaba una inextricable red de veredas que no conducían a parte alguna. Los pinos y los bambúes se contaban por millares, dando sombra protectora a una hierba que había crecido sobre aquella tierra sagrada durante millares de años, y a unas flores que no dejaban de abrirse, sin importarles para nada la estación de la hora del día. A ello había que sumar la escondida sinfonía de los pájaros, el límpido susurro de los arroyos, la fresca risa de las hojas de los árboles al ser sacudidas sin cesar por el viento. Pero se sentía al mismo tiempo el silencioso formarse de las orquídeas en lo profundo de los despeñaderos y la inaudible ascensión de los musgos y líquenes por los resbaladizos muros de los terraplenes. La montaña era un ensordecedor canto a la vida, y ella misma parecía palpitar
como si formara parte del cuerpo de un gigantesco dragón. Por la fuerza tenía que ser la escondida residencia de algún ser eminente. Eso pensaba al menos el rey de los monos. Cuando llegó por fin a la cumbre de la montaña tan singular, jadeante por el esfuerzo, miró con curiosidad a su alrededor y le pareció oír de pronto una voz de hombre que provenía del interior de la selva, que se extendía a su derecha. Se lanzó hacia ella a toda velocidad y, azuzando el oído, comprobó que no se había equivocado. Con beatífica despreocupación, alguien estaba cantando una canción que decía: soy un amante empedernido del ajedrez, pero lo que más me gusta es cargar el hacha al hombro y recorrer los bosques. Adoro el sonido del acero al descuartizar la madera fresca. Sin embargo, lo que de verdad me apasiona es dirigirme a la entrada del valle, sudando bajo el peso de la leña que he de cambiar por vino a mis vecinos. Entonces me siento tan feliz que río despreocupadamente, como si en vez de un hombre no fuera más que un chiquillo. No me importa que la cercanía del viento haya pintado los caminos de escarcha y las cumbres de nieves venerables. Mi mundo es el bosque y en él voy desgarrando la plácida monotonía de mi existencia. Tumbado mirando a la luna, las raíces de pino me sirven de almohada y su dureza terrosa me brinda tan muelle de descanso que duermo de un tirón hasta el amanecer. Entonces asciendo seguro hasta las mesetas y escalo los altísimos picos que las sustentan en busca de madera para la fortaleza irresistible de mi hacha. Cuando he logrado reunir la suficiente, la cargo sobre mis hombros y me dirijo sin dejar de cantar hacia el mercado, donde la cambio por unos celemines de arroz. Jamás discuto su precio porque no busco el enriquecimiento ni el propio provecho. Y el honor es para mí tan baldío como las rocas que se precipitan torrentera abajo cuando se produce un alud. Mi vida se ha aliado con la sobriedad, siguiendo el camino trazado por los inmortales y los respetables maestros taoístas que explican la corte amarilla, sentados plácidamente en el suelo. Cuando el rey de los monos le oyó, se llenó de una profunda alegría y se dijo esperanzado: así que los inmortales se esconden en este lugar. ¿Quién los hubiera dicho? Penetró aún más en el bosque y así llegó, sin ser visto, hasta donde estaba el leñador blandiendo su hacha. Lo primero que le llamó la atención fue su extraña indumentaria. El sombrero que lucía en la cabeza estaba hecho totalmente de hojas y de ramitas de bambú recién cortadas. La saya que cubría su cuerpo era de algodón vasto y ceñía su cintura a un tosco cinturón de seda sin teñir. Un par de sandalias de paja cubría sus pies, toscos como las raíces de árboles centenarios, que contrastaban fuertemente con el brillante filo de su pesadísima hacha. Al hombro llevaba un gigantesco haz de leña, tan llamativamente voluminoso que no cabía la menor duda de que aquel hombre era uno de los mejores leñadores que existían. El rey de los monos abandonó su escondite y, levantando la voz, dijo: ¡Hey, inmortal, no te vayas! Necesito que me enseñes tu secreto, porque la muerte me aterra y no me deja vivir tranquilo. Inmortal yo, exclamó el leñador, tan avergonzado que dejó caer al mismo tiempo al suelo el hacha y el haz. Infeliz de mí, ¿cómo voy a ser inmortal si apenas tengo lo suficiente para vestirme y alimentarme?
Si no eres inmortal, ¿cómo es que hablas su misma lengua?, preguntó el rey de los monos, a su vez sorprendido. ¿Qué he dicho yo para que te haya hecho una idea tan equivocada de mí?, replicó el leñador. Que yo sepa, mi lengua es tan tosca como la de los animales que nos rodean. Vamos, no seas tan humilde, contestó el rey de los monos. Nada más entrar en el bosque te he oído cantar una canción que poco más o menos terminaba así. Mi vida se ha aliado con la sobriedad, siguiendo el camino trazado por los inmortales y los respetables maestros taoístas que explican la corte amarilla sentados plácidamente en el suelo. Todo el mundo sabe que ese libro contiene los secretos del taoísmo. ¿Cómo ibas a conocer, pues, su existencia si no fueras un inmortal? Yo no sé absolutamente nada de esas cosas, respondió el leñador, después de reírse todo lo que quiso. Esa canción que dices forma parte de un largo poema titulado Una corte habitada totalmente por capullos, que me enseñó un vecino mío. Él sí que es un inmortal, y al verme tan abrumado y cargado de preocupaciones, se apiadó de mí y me aconsejó que lo recitara cuando estuviera al límite de mis fuerzas. Según me dijo, su belleza traería la paz a mi espíritu y al punto desaparecerían todos mis problemas. Precisamente un poco antes de que tú aparecieras me sentía un poco deprimido y me puse a cantarla. Lo que menos sospechaba es que alguien pudiera estar oyéndome. Si, como afirmas, eres vecino de un inmortal, indagó una vez más incrédulo el rey de los monos, ¿cómo es que no sigues sus enseñanzas? ¿No sería más práctico que dominaras el secreto de la eterna juventud en vez de dedicarte al aprendizaje de extraños poemas que no conducen a ningún sitio? ¿Para qué quiero yo una juventud eterna?, replicó el leñador. Mi vida siempre ha sido muy dura. Hasta los 8 o 9 años dependí de mis padres. Precisamente entonces, cuando estaba empezando a comprender qué era esto de la vida, murió mi padre y mi madre no volvió a casarse nunca más, así que no tuve ningún otro hermano. ¿Qué remedio me quedaba, salvo ponerme a trabajar como un loco y tratar así de sacar adelante a la familia? Mi madre siempre ha sido para mí lo más importante y no voy a abandonarla, ahora que su edad es muy avanzada. Para colmo de males, los campos que poseo son muy pedregosos y apenas producen lo suficiente para alimentarnos ella y yo. Así que me veo obligado a adentrarme en el bosque todos los días en busca